Estamos aquí en Origen e Historia. A falta de 6 minutos para el final. Fútbol Colombia, capítulo número 21. Capítulo número 21. Vamos a ver las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2014. Brasil 2014. Y entonces vamos, el fútbol. El deporte rey aquí en el planeta Tierra, inventado por los ingleses al principio del siglo XX, en el siglo XIX. Los ingleses inventaron este deporte del fútbol. Entonces vamos a ver aquí el fútbol colombiano. Estamos en la historia y el origen y la historia. Fútbol Colombia. Entonces vamos en que en el año 2012, finalmente es contratado el experimentado entrenador argentino José Pekerman. Llegó a la dirección técnica y con grandes cambios que con el tiempo dieron fruto, muchos de los cuales generaron polémica en la opinión pública. Nuevos jugadores aparecieron y otros se mantuvieron, a jugadores como Farid Mondragón, Arquibaldo Mosquera, Luis Amaranto Perea, Mario Yepes, se les dio por continuidad. Por otra parte, Aldo Leao Ramírez, Edwin Valencia, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Carlos Vaca, y los juveniles Juan Quintero y Luis Fernando Muriel fueron seleccionados para ser parte de este proceso, logrando una combinación entre experiencia, juventud y revelación. Con Pekerman, la selección logró una notable mejoría en el proceso clasificatorio, obteniendo 5 triunfos en los primeros 7 partidos, 4 de ellos de forma consecutiva, al mando del equipo, y tan solo 3 derrotas en las 13 jornadas que dirigió en esa eliminatoria, además de quedar invicto en condición de local. De este modo, la selección consiguió la clasificación al Mundial de Brasil 2014, finalizando en el segundo lugar en la tabla de posiciones de la clasificatoria sudamericana con 30 puntos, solo detrás de Argentina, contando con 16 años de ausencia de la Copa Mundial. La selección colombiana volvía así a una cita orbital. Entonces la selección colombiana clasificó a Brasil 2014 de la mano y dirección de José Pekerman, este director técnico. José Pekerman, nos llevó al Mundial de Brasil 2014 después de 16 años de ausencia de los mundiales. Entonces vemos que por si fuera poco, en 2014, en vísperas del torneo orbital, aparecieron lesiones de hombres claves para el equipo como Radamel Falcao García, Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, Luis Amaranto Perea. Entonces ahí vemos que este ha sido la historia del fútbol colombiano aquí para después de 16 años clasificar al Mundial de Brasil 2014. 16 años desde Francia 98 no clasificaba Colombia a un Mundial. 16 largos años sin ir a un Mundial. 3 mundiales sin ir Colombia hasta acá, hasta Brasil 2014, cuando ya se clasificó a este Mundial. El 6 de septiembre. Este es José Néstor Pekerman, el técnico que clasificó a Colombia al Mundial de Argentina 2014 en Brasil. Él nació Pekerman en Argentina en 1949. Este es José Néstor Pekerman, el técnico de la selección Colombia en la eliminatoria a Brasil 2014. Este es James David Rodríguez Rubio, el jugador de Colombia que estuvo en la eliminatoria a Brasil 2014. Y este jugador fue uno de los que clasificó a Colombia al Mundial de Brasil 2014. Es la estrella más grande hasta ahora por resultados del fútbol colombiano
hasta el momento. Es la James Rodríguez, este jugador que nació en 1991 en Colombia, Cúcuta. Este James Rodríguez ha sido hasta ahora por resultados el mejor jugador colombiano de toda la historia del fútbol colombiano. James David Rodríguez Rubio. Este es Radamel Falcao García, jugador que también clasificó a Colombia al Mundial de Brasil 2014 en las eliminatorias en el año 2013. Este jugador Falcao nació en el año de 1986 en Colombia y fue uno de los jugadores más importantes o uno de los mejores jugadores de Colombia en estas eliminatorias y que ha salido últimamente Radamel Falcao García, un goleador de la selección Colombia que junto con James Rodríguez, el director técnico José Peckerman y Juan Fernando Quintero fueron muy importantes para lograr estas clasificaciones a este Mundial de 2014 en Brasil. Radamel Falcao García, jugador colombiano que nos llevó a Brasil 2014, el Mundial de Brasil 2014, en el año 2013, eliminatorias a Brasil 2014, el Mundial Brasil 2014. Este es Juan Fernando Quintero, otro jugador importantísimo en la selección Colombia y en las eliminatorias en el Mundial de Brasil 2014. Esto es uno de los jugadores más importantes y más talentosos que ha tenido el fútbol colombiano últimamente también, junto con James Falcao Rodríguez. Ellos fueron los que nos clasificaron al Mundial de Brasil 2014. En este Mundial, Colombia, después de 16 años de no ir a un Mundial. Este jugador, Juan Fernando Quintero, nació en el año de 1993, aquí en Colombia, Antioquia, Colombia. Aquí está el jugador Juan Fernando Quintero vistiendo la camiseta de la Selección Colombia de fútbol. Juan Fernando Quintero. Aquí está James Rodríguez, uno del mejor jugador de la historia del fútbol colombiano por resultados hasta el momento, año 2025 después de Cristo. Tras culminar la peor campaña eliminatoria de su historia reciente, el equipo colombiano se ponía como meta fija participar en la Copa del Mundo de Brasil en el año 2014. Para esto, se decidió cesar al técnico de la selección en ese entonces, Hernán Darío Gómez, por problemas personales externos, y se contrató al histórico Leonel Álvarez, exjugador de la selección Colombia de los años 90. El proceso clasificatorio para Colombia empezaría el día 11 de octubre de 2011, ya que la selección descansó en la primera fecha. La primera prueba fue visitar la complicada capital boliviana. Colombia empezaría el partido poniéndose en ventaja al minuto 48, gracias a un gol de Dorlan Pavón. Los cafeteros iniciaban con pie derecho las clasificatorias en ese momento, pero todo comenzó a complicarse cuando a falta de 6 minutos para el final, Walter Flores ponía la igualdad con un golazo. Pero Colombia no dejó de buscar la victoria y Radamel Falcao, jugador del Atlético de Madrid en ese momento, mandó a guardar un pase de Dairo Moreno al minuto 93. Con aquella victoria, en un terreno tan complicado, Colombia recibía a Venezuela en Barranquilla. El partido se jugó el 11 de noviembre de 2011. En su debut como local, la selección Colombia mostró un buen juego contra los Patriotas, aunque Ospina salvó una buena oportunidad para los visitantes. Eso no impidió que a los 11 minutos, un misil de Freddy Guarín terminara en el fondo del arco defendido por Vega. Parecía otra victoria cómoda para Colombia, incluso se le anuló un gol a Teo Gutiérrez por fuera de juego, pero en el minuto 78, una desatención de Amaranto Perea la cambiaría por gol Frank Felcher, estableciendo el 1-1 final. En la fecha 4, Colombia y Argentina se verían las caras en el Estadio Metropolitano. En el minuto 44, un tiro libre de Dorlan Pavón tocaría en la pierna de Mascherano y se metería en la portería de Sergio Romero. Con esa mínima ventaja, Colombia se iría a los vestuarios. Pero en el segundo tiempo, una falta de comunicación entre Ospina y Yepes la aprovecharía Messi para poner el empate en el partido.
A falta de 6 minutos para el final, el Kun Agüero completó un contraataque argentino, poniendo el 1-2 final, una derrota que dolió más de lo que se esperaría, y tras este partido se hizo oficial la destitución de Leonel Álvarez, siendo reemplazado por el argentino José Pekerman. Colombia terminó el año en la posición 6 de la tabla general. El 2 de junio de 2012, en el marco de la fecha 5, Colombia visitó a Perú en Lima, y con un gol del joven James Rodríguez, Colombia consiguió 3 puntos valiosos en la eliminatoria. Para la fecha siguiente, Colombia debía visitar a Ecuador. El equipo local se puso arriba en el minuto 53 gracias a un gol del Chucho Benítez, que estaba en una posición algo irregular. Colombia se fue con todo para empatar, pero los ecuatorianos tuvieron más chances de poner el segundo en el marcador. Al final, fue derrota por la mínima para la selección. El 7 de septiembre de 2012, Colombia jugó uno de sus partidos más recordados en esta eliminatoria. Recibió a Uruguay como local y despacharía a los charrúas con una goleada de 4-0, con tantos de Falcao García, doblete de Teo Gutiérrez, y otro más de Camilo Zúñiga. La fecha siguiente, Colombia debía visitar a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, una plaza en la que no ganaba desde el año 2000. El partido empezó siendo favorable para los chilenos, pues al minuto 42, con un buen tanto de Matías Fernández, desde fuera del área los chilenos se ponían arriba. No fue sino hasta el minuto 58 que James Rodríguez, con un perfecto tiro libre, conseguiría la igualdad. Sobre el minuto 73, un milimétrico pase de Aldo Leao Ramírez contactaría con Falcao y el Tigre haría el 2-1 para la visita. Solo 3 minutos después, hacía el 3-1 final Teo Gutiérrez, concretando una victoria histórica y muy importante para las aspiraciones de Colombia. En el último partido de la primera vuelta, Colombia derrotó sin mayores complicaciones a Paraguay en casa, con 2 goles de Falcao García. En la fecha 10, Colombia descansaría. Para la jornada 11, Colombia recibió a Bolivia en Barranquilla. El partido terminó 5-0, que sería la mayor goleada de la selección en esta eliminatoria. Los goles fueron obra de Magnelli Torres, Carlos Valdés, Teo Gutiérrez, Falcao y Pablo Armero. Pero ni la goleada propinada a los bolivianos pudo ayudar a la selección en su visita a Venezuela, donde caerían por la mínima con gol de Salomón Rondón. Por si fuera poco, luego de esta derrota, Colombia debería visitar el Monumental de Núñez para medirse a Argentina. Al minuto 16, una increíble salvada de Ospina a un tiro de Higuaín daba aliento a los colombianos, aunque al minuto 8 de la segunda mitad le sería anulado un gol a Agüero por fuera de lugar. 14 minutos después le sería anulado otro gol al Kun. Colombia ya sufría el partido. La selección supo aguantar los ataques argentinos y pudo sacar un valioso empate a 0. En la jornada siguiente, Colombia recibió a Perú en Barranquilla y lo venció por 2-0, gracias a los goles de Falcao y Teo. El 6 de septiembre de 2013, Colombia recibió a Ecuador en casa y tras una tormenta llegaría el gol de James Rodríguez para los locales. Los ecuatorianos pudieron empatar, pero Ayoví desperdició un penal. Con esta victoria, Colombia aseguraba al menos su cupo al repechaje. Pero para la fecha 16, Colombia debería visitar el complicado Estadio Centenario, donde aguantó hasta el minuto 77, cuando Edinson Cavani ponía arriba a los uruguayos. Solo 3 minutos después, Cristian Stuani ponía el definitivo 2-0 para los uruguayos. En este momento de la eliminatoria, si Colombia conseguía una victoria frente a Chile, aseguraría su presencia en Brasil. La fecha 17 enfrentó a Colombia y Chile en Barranquilla, partido que ya hemos analizado en el canal. Poco que decir sobre este partido. Colombia jugaría quizás uno de los mejores segundos tiempos de su historia y lograría empatar a 3 goles el encuentro, consiguiendo su pase al Campeonato del Mundo luego de una espera de 16 años.
En el último partido, Colombia, ya clasificada, debería visitar Paraguay y terminaría ganando por 2-1, con doblete de Mario Yepes, sobreponiéndose al gol inicial de Rojas. Colombia terminó en el segundo puesto de las clasificatorias, solo por detrás de Argentina, culminando una de sus mejores eliminatorias en la historia. ¿Recuerdas la eliminatoria de Colombia rumbo a Brasil 2014? ¿Cuál crees que fue el factor que motivó a Colombia luego del fracaso del 2010? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.